A continuación voy a hacer un ejercicio de cómo calcular el sobreancho de un alineamiento horizontal en curvas horizontales simples y en curvas espiralizadas. Ya tenemos definido nuestro alineamiento horizontal. Voy a frizar las curvas. El terraño está construido, pero no necesito verlas, entonces las voy a congelar para que nos dejen trabajar. Bueno, vamos a calcular el sobreancho de la primera curva circular. Tenemos un ancho de calzada de 730 con berma incluida. En este caso no, este caso va sin berma, pero si tuviera berma, entonces iría incluida en los 730. No se ha dibujado la berma porque es una calzada sin berma. Lo primero que tenemos que averiguar es el radio. Entonces vamos a Labels. Yo he creado una capa de sobreancho donde voy a ir colocando los datos. La primera curva tiene un radio de 81,74 y una longitud de 37,86. Vamos a trabajar con la fórmula según el manual Diseño Geométrico de Vías de Colombia. Geométrico para carreteras de Colombia. Nos dice que la fórmula es S igual a 32 sobre R para un solo carril y para un vehículo de diseño bus tipo de 580, un promedio. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Hay cantidad de fórmulas para calcular los sobreanchos, pero en este caso voy a aplicar esta, que es la que nos da el manual de diseño. Entonces tenemos 32 por el radio, bajamos, 32 por 81 dividido 81,74 es igual, calculamos, es igual a punto 39, como podemos apreciar, redondeándolo es igual a 0,40 metros. En manuales de diseño se dice que no utilizar un sobreancho de menos de 0,50, pero en el caso de nosotros de Colombia, las carreteras, sí nos da la opción hasta de 0,10, como podemos ver en la gráfica. Procedemos entonces, ya tenemos el sobreancho entre el PC y el PT. Nos dice que es el sobreancho entre PC y PT. Entonces le damos, vamos a calcular 730, entonces la mitad es 365 más el sobreancho es igual a 4, 3.65 más 0,40 es igual a 405. Entonces hacemos un offset de 405 del eje hacia acá. Y esto lo pasamos a la capa de sobreancho. Aquí tenemos nuestro sobreancho de 0,40, podemos medir 0,40. Entonces ahora procedemos a hacer la transición del sobreancho para llegar a ese 0,40 con la siguiente fórmula, que es sobreancho sobre la longitud de transición por la distancia en la cual queremos calcular el sobreancho. El manual de diseño geométrico nos da la fórmula. SN
SN sobre SL sobre LN. SN es el sobreancho deseado en cualquier punto. LS es el sobreancho calculado por la curva, que es de punto 40. LN es la longitud arbitraria a la cual se desea determinar el sobreancho. Y L, la longitud de transición de la sección transversal. Entonces procedemos a hacer el cálculo. Tenemos que un sobreancho de 0.40. Averiguamos la transición entre el PC y el PT. Ve, para llegar al 0.40, anteriormente teníamos que haber ya entrado esa transición, como lo he explicado en los manuales anteriores de definición de plantilla y peraltes. Entonces entramos a Super Elevation Parámetros, dimos el alineamiento que es el 0, el 1, editamos y vemos que en la primera curva tenemos el run out de 1362 y el run off de 4630. El run out es el N, la longitud de planeamiento que hay desde el bombeo hasta llegar a cero, por un lado a cero, y luego la longitud el run off es la longitud de la transición del peraltado hasta llegar a su máximo peralte. Podemos ver en la gráfica. Entonces sumamos 1362 más 4630 y eso nos da 5992. Estos datos son los de transición de entrada, transición de salida, podemos ver que son iguales. Entonces nos sirve un solo cálculo para los dos lados, tanto de entrada como de salida. Vamos OK. OK. Está grabado. Entonces dijimos que era 5962, 5992 la longitud de transición. Vamos a ver a qué distancia queremos calcular de la transición. Voy a calcularla primero a 10. Ese cálculo nos da 0.40 sobre 5992 por 10 metros es igual a 0.10. Por otro color para que distingamos el resultado. Vamos a calcularlo a los 20. A los 20 metros tenemos 0.15 metros de transición de sobreancho. A los 30 tenemos 0.20 de sobreancho. A los 40 tenemos 0.30 de sobreancho. Y a los 50 tenemos 0.35. Y a los 59.92 pues tenemos los 0.40. Estos sobreanchos hay que calcularlos según la fórmula de su país, según como ustedes lo quieran calcular. Lo hago desde el principio porque el LAN no calcula este sobreancho. Después de que tengamos ya calculado nuestro sobreancho y dibujado, ahí hacemos el ensanche a la base de datos. Entonces por eso lo explico cómo calcularlo manualmente, ya que el LAN no nos da esa opción. Entonces decimos que la transición tiene un offset de 59.92. Aquí empieza nuestra transición. Entonces decimos que primero a los 10 metros
a los 20, los 30, los 40 y a los 50 metros. Veamos por aquí líneas y curvas, línea de extensión. Decimos que a los 10 metros, da punto 10. Ahí vemos que sobresalió punto 10. Que a los 20 metros, punto 15. Que a los 30 metros, punto 30. Que a los 40 metros, calculo aquí, 10, 20, 30, a los 40 metros, comando LDD, repite el último comando del LAM, línea de extensión, decimos que los 40 metros tiene punto 30, y a los 50 metros, punto 35. Unimos. Y efectivamente aquí podemos ver el sobreancho. La línea negra es la calzada y la roja el sobreancho. Este mismo cálculo nos sirve para la transición de salida, ya que tiene la misma longitud de 59,92. Entonces procedemos, offset 59,92. Primero hay que hacer una línea, un offset 59,92. Aquí empieza. Podemos apagar. No lo necesitamos por ahora. Decimos que un offset a los 10, no sé, a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50. Líneas y curvas, líneas de extensión, a los 10 metros crece punto 10, a los 20, punto 15, a los 30, punto 20, a los 40, punto 30 y a los 50, punto 35. Entonces seguimos. Dibujando el sobreancho. Usted puede encontrar formas más prácticas y es solo una idea de cómo dibujarlo, ya que, como lo repetí anteriormente, en el LAN no lo calcula. Entonces ya tenemos el sobreancho de la parte interna de una curva circular de un radio de 81,74, un sobreancho de punto 40 y su transición. Ahora procedemos a la segunda curva. También podemos averiguar que hacerlo por un LIPS, no sé, algo en la red uno encuentra LIPS que calculan los sobreanchos para evitarnos todo este dibujo manual. Ahora vamos a pasar a la segunda curva, labels. Nos dice que tiene un radio de 180. Vamos al manual y hay una regla que nos dice que el valor del sobreancho está limitado para curvas de radio menor a 160 metros y se debe aplicar solamente al borde interior de la calzada. Entonces podemos apreciar que en este ejemplo el radio pasa los 160 metros
En caso de Colombia, repito, entonces esta curva no necesita sobreancho. En otros países, los radios son los mínimos son de 200, etcétera. Entonces pasamos a la curva espiral, donde ya previamente he hecho los cálculos, pero vamos a revisar el radio. Nos dice que tiene 4777. Entonces pasamos, hacemos la fórmula de 32 sobre radio, 32 sobre 4777 es igual a 0.70. Entonces, en este caso vamos a aplicar como una espiral, podemos aplicar el sobreancho en borde interno y borde externo, pero el sobreancho se tiene que dividir en dos. Si el sobreancho es 70, entonces vamos a aplicar S medios, que es igual a 35, en su máxima expresión entre el SE y el CE, tanto interno como externo. Ejemplo, si es de 35, si tenemos una media calzada de 3.65 más 0.35, nos da 4 metros, entonces hacemos un offset de 4 metros hacia adentro y 4 metros hacia afuera. Pasamos a la capa de sobreancho y tenemos sobreancho interno y sobreancho externo, por el borde interior, por el borde exterior de la calzada, en el caso de la espiral. Lo podemos aplicar así. Entonces aplicamos el 3 medios, entonces vamos a averiguar la transición del sobreancho a lo largo de la espiral entre el TE y el SE. Entonces el SN es igual a 0.70, que es el radio, dividido 40, que es la longitud de transición, por la longitud arbitraria que vamos a calcular en la transición a los 10 metros. Nos da un punto 20 de sobreancho, donde el S medios es igual a 0.10. Lo mismo aplicamos para los 30 metros. Para los 30 metros tenemos 30 centímetros, donde el sobreancho es 0.15. Sobreancho dividido 2. Sobreancho es 30 y el S medios es 0.15. A los 30 metros tenemos un sobreancho calculado de 0.50, donde el S medios es 0.25. Vamos a llevarlo a la práctica estos datos para que podamos entender mejor. Tenemos que la longitud de transición del sobreancho es a los 40 metros, o sea que empieza aquí en el TE, hacemos una línea, podemos extenderla de una vez. Tenemos la línea, prendamos las capas, nos dice que a los 10 metros, a partir del TE, hay un sobreancho de 0.20. Aquí no podemos hacer un offset de 10 metros, porque vean que va a empezar a causar error, porque esta curva es una espiral, aquí es espiralizado, entonces nos va a dar error. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear más cerca los labels para poder contar mejor. A 10 metros cada metro. Voy a etiquetar cada metro y así poder hacer el ejercicio. Ponerlas más pequeñas, los textos. Ponerlo cada 5. Listo. Para el ejercicio
Entonces decimos que a los 10 metros, o sea, a los 570.16, aquí tenemos el 570.16, entonces hacemos una línea, un offset de .16, la extendemos, lado y lado, podemos apreciar que ya tenemos el punto donde el sobreancho es igual a .10, porque es S medios. El sobreancho es .20, pero vamos a aplicar el S medios. Vamos a líneas y curvas, líneas de extensión, le decimos que tiene .10, .10, lado y lado. Nos dice que a los 20 metros, o sea, a los 580.16, vamos acá, uno set de .16, extendemos, nos dice que a los 20 metros tenemos .30, un S medios de .15, porque es al lado y lado. Entonces tenemos un sobreancho de .15 por el lado interno y .15 por el lado externo. Nos dice que a los 30 metros, o sea, a los 590.16, vamos a aplicar otro sobreancho, extendemos, nos dice que a los 30 metros tenemos sobreancho de .50, donde el S medio es .25. Líneas y curvas, línea de extensión, seleccionamos, .25 creo que dijimos, .25 y .25. Grabamos. Aquí tenemos sobreancho de este lado. Como la curva es simétrica, la espiral es simétrica, entonces la transición de entrada es igual a la transición de salida, entonces los mismos datos nos sirven. Si la curva fuera asimétrica, entonces tenemos que hacer los mismos cálculos para la transición de salida, donde nos va a cambiar por el dato de la longitud de la transición. En este caso son iguales 40 y 40. Entonces tomamos a lo 65.11 o .10. Entonces vamos a tomar a los 10 metros, como hacia atrás, entonces a los 642.10. Vamos aquí a los 640. 641, 642, 642 es aquí, o no sé, de .10. Extendemos. Entonces aquí está, a mis 10 metros. Mis 10 metros a partir del TE. Y tiene .10. .10 y .10. Entonces tenemos a los 40, a los 32 metros. 31, 32 metros. .10. Extendemos. Y a los 20 metros tenemos .15. .15 y .15. A los 30 metros tenemos la 622.10. Vamos al 620, 21, 22. No sé, de .10. Extendemos.
y nos dice que a los 30 metros tenemos un S medio de 0.25. Entonces seguimos, ahora sí vamos a unir nuestro sobre ancho, lado externo, nos faltó aquí, este es el 0, aquí pega nuestro 0, vamos por el lado interno, podemos apreciar la vamos a borrar estos cálculos para poder apreciar mejor el sobre ancho. Este dato no lo necesito. LOA, prendemos todo. Podemos ver que se ha aplicado el sobre ancho en el borde interno y el borde externo de la curva espiral. Ahora vamos a calcular el sobre ancho de la última curva. Es otra espiral circular, espiral. Vamos a calcularle y vamos a colocarlo en un solo lado, que va a ser el interno. Averiguamos qué radio tiene. Son radios pequeños. Esta ya es de 120. Hacemos los cálculos correspondientes, pero sin S medios, porque no va a haber mitad de sobre ancho, ya que lo vamos a aplicar todo en el lado interno de la curva. Entonces nos dice que la fórmula es 32 sobre radio, o sea 32 sobre 120. Vamos a tener un sobre ancho muy pequeño de 0.30 aplicado al borde interior de la curva. Y la fórmula es el sobre ancho calculado, que es 0.30, sobre la longitud de transición, que es 80. La longitud de transición es 80 entre el TE y el SE. Como anteriormente le había dicho, esos datos ya los tenemos que haber ingresado, entonces ya sabemos cuál es nuestro longitud de transición. En este caso, run off más run out es 80, la última curva. Y la longitud en la transición, en la parte de la transición donde queremos ubicar el sobre ancho. Entonces tenemos el 0.30 de radio del sobre ancho, 0.30 del sobre ancho calculado, dividido la longitud de transición a los 10 metros, nos da 0.04 centímetros, y así sucesivamente. A los 20 da 8 centímetros, a los 30 11, a los 40.15, a los 50.18, a los 60.22, a los 70.26 y a los 80 pues tenemos el punto 30. Vamos pues entonces a calcular. A dibujarlo. Y está calculado. Entonces nos dice, voy a partir la pantalla para más facilidad viendo los datos. Nos dice que a los 10 metros tiene 4 centímetros, los 10 metros es 8,23,18.
Buscamos el 8, 20, 21, 22, 23. A los 8, 23, 1C de punto 18. Extendemos. Solo va a ser al lado interno de la curva. Nos dice que tiene 4 centímetros. 0,4. Pasamos a los 20 metros, que es los 8, 33, 18. 1, 2, 3, 33, un offset de punto 18. Extendemos. Nos dice que crece 8 centímetros. A los 30 metros, 8, 13 más 30 metros son 8, 43, 18. 8, 40, 41, 42, 43. Un offset de punto 18. Extendemos. Líneas y curvas. Nos dice que tiene 11 centímetros. A los 40 metros sería a los 8, 53, 18. 8, 50, 51, 52, 53. 18. Extendemos. Nos dice que tiene punto 15. A los 50 tenemos que es 8, 63, 18. 8, 60, 61, 92, 63. Offset de punto 18. Extendemos. Nos dice que tiene 18 centímetros. A los 60 metros. A los 60 es la 8, 73, 18. 71, 72, 73. Un offset de 18. Extendemos. Nos dice que tiene 22 centímetros. A los 70, o sea, a los 8, 80 y 3, 18. 80, 81, 82, 83. Un offset de 18. Nos dice que tiene 26 centímetros. Este es a los 880, a los 70, 26, y ya a los 80, que es el EC, tiene un sobreancho, lo podemos hacer por aquí, de 30 centímetros, tiene curvas. Pero aquí como no calculamos internamente de 30 centímetros, entonces le hacemos un offset de 365 más 30 centímetros es 395 desde el eje. Lo pasamos sobre ancho. Ya tenemos el sobreancho de la transición de entrada de nuestra curva espiral, circular, espiral. Ahora vamos a calcular la transición de salida. Los mismos cálculos no sirven, ya que es simétrica. Entonces tiene la misma longitud de transición, que es de 80.
Entonces pasamos a calcularlo. Menos 10 es 975, 50, 49, 975, 49, 975, un offset del punto 49, extendemos y a los 10 tenemos que es 0,4. 0,4. Ahora los 20 es 965, 49, extendemos y nos dice que a los 20 es 0,8 centímetros. Tenemos 10, 20. A los 30 es la 55, 49. A los 30 nos dice que tiene punto 11 de sobreancho. A los 30. A los 40 nos dice que tiene 15 centímetros de sobreancho. A los 50 dice que tiene punto 18 de sobreancho. A los 60 tenemos punto 22 de sobreancho. A los 70 punto 26 de sobreancho. Y a los 80 ya lo tenemos, que es el CE. Seguimos uniendo. Tenemos nuestro sobreancho. Entonces datos no lo necesitamos. Entonces los voy a borrar para que podamos apreciar mejor los sobreanchos en la vía. Datos no necesitamos. Aquí tenemos ya los sobreanchos y su transición dibujada en la vía. Este es el borde de la calzada y este es el sobreancho.
Ahora el paso que sigue es hacer un alineamiento izquierdo y derecho de nuestro sobreancho para poderlo ensanchar e integrar a la base de datos de nuestro software. Vamos a generar un offset, la capa sobre ancho, que nos lo envíe a la capa que estamos trabajando, sobre ancho los 365, 365. Es que listo. Like. Aquí está nuestro sobre ancho. Seleccionamos el sobre ancho, le voy a dar otro tono para distinguirlo. Este fue el offset que acabamos de hacer. Lo eliminamos porque vamos a crear un alineamiento. Lo que vamos a hacer es crear un alineamiento del sobreancho izquierdo y sobreancho derecho de nuestras calzadas, realmente como va a quedar, izquierda y derecha. Así es, para así ensanchar las secciones. Hay que palmar aquí. Del sobreancho. Aquí debe de ir. Externamente también tenemos el sobreancho. Listo, entonces borramos el de los 365 que hemos creado, el borde de la calzada, para dejar nuestro alineamiento de sobreancho. En este es de la espiral que se hizo sobreancho interno y externo. Ya tenemos seleccionado, entonces borramos el de los 365. Listo. Lo hacemos ahora polilínea. P, M, P de pedir, M de múltiple y seleccionamos nuestro alineamiento, ya sea el izquierdo o el derecho. Con Shift, la tecla Shift, eh, la tecla Shift hundida, presionada, podemos deseleccionar algo que hayamos seleccionado. Aquí. Volvemos a seleccionar en su orden. Le damos Enter, que sí, juntar, Enter, Enter. Listo, tenemos, aquí nos faltó, le damos J de juntar, como está ya en polilínea, no lo junta. Tenemos seleccionado el eje derecho. Ahora vamos a hacer esta es una polilínea del eje derecho. Ahora vamos a hacer la de el eje izquierdo.
P de pedit, M, y seleccionamos todo. Que sí, juntar, enter, listo. Está nuestro sobreancho izquierdo, que es el verde, y nuestro sobreancho derecho, que es el amarillo. Lo definimos como alineamientos, alineamiento, definir por polilínea, seleccionamos, le damos enter, le damos un nombre, sobreancho derecho, SD puede ser, le damos OK, aquí está, de 1101, definimos por polilínea, le damos enter, sobre ancho izquierdo, le damos OK, listo. Estamos seguros que seleccionó todo, ya que es toda una polilínea. Prendemos las capas, LOA. Entonces aquí nos quedan definidos ya los sobreanchos y podemos ver los bordes de las calzadas también dibujados, los anteriores. Pero el verdadero sobreancho va por aquí. Luego de tener definido ya nuestros dos bordes de sobreancho, vamos a editar la plantilla previamente ya diseñada, como le expliqué en el video tutorial de creación de plantilla y estructura vial. Entonces nos vamos, Cross Section, Templates, Editar. Yo le di el nombre de sobreancho. La plantilla pues llevará el nombre de la vía o el nombre que tú quieras, que usted quiera. Damos OK, la insertamos. Ya previamente pues le damos SR. Previamente ya le hemos dado los puntos de conexión, el datum, el redraw, la super. Entonces vamos a darle ahora el sobreancho. El sobreancho es por TR de transición. Entonces él nos pregunta qué lado vamos a editar la transición. Entonces le decimos que el lado izquierdo primero. ¿Qué número le vamos a dar? Le decimos que 1. Pique el lado izquierdo de transición. El lado izquierdo de transición que se va a ensanchar va a ser el borde de la calzada, de la rodadura, aquí, en la corona. Este va a ser el borde que se va a ensanchar. Esta es la rodadura, esta es la base y esta es la subbase. Esta es la pendiente de la vía, de la cuneta. Entonces le decimos que el borde izquierdo de la rodadura es el que va a ensanchar aquí. Bien. Nos pregunta si dinámica o PINEP. Dinámica le decimos que dinámica porque si le decimos dinámica quiere decir que el ensanchamiento puede ser a partir del eje y PINEP que el eje siempre va a quedar quieto y solo va a ensancharse el borde. En este caso hagámoslo con PINEP. Constante o free. Si elegimos constante, quiere decir que solo se va a ensanchar. Y free quiere decir que va a ensanchar y se va a angostar. O sea, el lado izquierdo se va a ensanchar o también se va a angostar. En este caso, la vía solo hemos hecho sobre anchos.
no, la vía en ningún momento se me va a achicar. Te lo voy a dar constante. Entonces nos dice que pique la transición de control, le decimos que enter y acabó. Entonces nos dice que si la transición va a ser, el ensanche va a mantener el bombeo o va a mantener la cota. O sea, cuando ensanche aquí, si va a mantener el bombeo, o sea, el 2% en este caso, o el bombeo ya sea de la rodadura, del 2% o de la berma, que sea el 4 o el 2%, o si lo va a mantener la elevación, o sea, mantendría esta elevación, me ensanche, entonces iría así recto. En este caso le vamos a decir que el grade que mantenga el 2% de mi bombeo que lleva mi estructura. ¿Hacia qué punto de referencia va a ir mi lado izquierdo? Entonces siempre hacia el eje. Le damos que salir. Ahora vamos a seleccionar el lado derecho. Le decimos 1. Lo mismo, en este caso seleccionar el lado que va a ensanchar. Es el borde derecho de mi rodadura, de mi vía. Le decimos que pinep, lo mismo que el lado anterior, que constante, a no ser que lo queramos cambiar. En el ejemplo estamos trabajando así. Le damos enter. El grade, que por grade, que nos mantenga el bombeo del lado derecho. Y hacia el eje. Y salimos, salimos, salimos y grabamos. Le decimos grabar. Decimos que enter, que sobrescriba el nombre de mi template. Y simplemente salimos. Luego de definir la plantilla, procedemos a darle un set current a mi eje central. Sabemos que es el 1. Vamos a cross section, design control, damos OK, template control, vemos que está seleccionado nuestro template sobre ancho, están bien los datos. Esto ya previamente lo he explicado en los videos anteriores. Entonces procedemos a atacar el tema de nosotros, que es el sobre ancho, atacar el alineamiento, a seleccionar nuestro alineamiento de los bordes. El izquierdo, lo seleccionamos, decimos que 1, lo tocamos, aquí está seleccionado, nos vamos al derecho, decimos que 1, listo, le damos OK, le damos OK. Eh, Aquí me equivoqué en la semántica, le puse al izquierdo, le puse SD, pero no importa, lo invertí, y al derecho le puse SI, pero entonces yo ya sé que está invertido. El izquierdo es SD y el derecho es SI. Si queremos volvemos a seleccionarlos para que no haya duda. Alineamiento se ocurre, siempre debe estar seleccionado en el eje. Macro section. Atacar alineamiento, le decimos que el izquierdo el 1, enter, SD, el derecho 1, SI, le damos que OK.
lo hice dos veces como para que vean los dos métodos. Una era tocarlo, seleccionarlo y otra verlo en el cuadro, la ventana. Ya tenemos seleccionados nuestros sobreanchos y adaptados a nuestro cross section. Luego de integrar ya los sobreanchos al cross section, entonces simplemente procesamos las secciones y ponemos un texto pequeño para que no nos estorben aquí y las ploteamos. Para apreciar nuestro sobreancho que se aplicó. Nos vamos a un ejemplo. Por ejemplo, en la 80. Vamos a la sección 80. 60, 70. En la 80 debe de darnos 770. 770 y de los 25 es por el bombeo. Pero si vemos que nuestras secciones se han adaptado a los sobreanchos, porque la original es 730. La 0, 730 en la 0, como podemos ver. Y aquí ya tomando el sobreancho. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en esta no hicimos. Esta es la segunda. Vamos a ver en la última. Vamos a ver en la 900. La 900. Vamos a tener 760. 762.4. Está bien. 2 centímetros. Creo que va a ser por el bombeo. O en la máxima expresión, que es el CE 905. 760. 762.4. Está bien. Entonces hemos visto que ya la idea es que las secciones de la vía se han adaptado a a nuestro eje, a estos bordes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en los dos lados, la 610. No, la 600, a la 612 tiene un ancho total de 8 metros. Vamos a ver aquí. De 806. 802 está bien. Creo que los 2 centímetros es del bombeo. Pero aquí no hay bombeo porque ya es, digámoslo así, a ver. Si nos dan los 8.
bien así, 8 metros, porque estoy midiendo las distancias horizontales, 8 metros. Estoy midiendo la distancia vista de planta. Entonces me está dando más por la inclinación, no por el bombeo. Entonces tengo que medir igual para que me dé los 8 metros. Entonces estoy viendo que sí está aplicando a las secciones, a la vía, los sobreanchos que definí. Ya viendo que hemos integrado bien los sobreanchos a nuestro proyecto, sigue el tema de poderle darle salida a esos datos para la posterior construcción en la vía, en el trabajo real. Entonces nos vamos a cross section, a cross section, distraction, cross section, distraction, importar perfil, le decimos que el izquierdo, decimos que 1, porque super es del peraltado y 1 es de la transición que lo seleccionamos como 1. Le damos enter, enter, decimos que sí. Vamos a seleccionarlo. Nos lo mando a la capa PFGL1, que significa perfil izquierdo sobre ancho. El 1, sobre ancho seleccionado como 1. Le voy a dar otro tono. Ese es el izquierdo creo que lo tenemos como verde, sí. Como verde igual que la planta. Entonces procedemos a hacer distraction, importar perfil. Le decimos que el derecho, que el 1, pues que sí. Lo seleccionamos. Se nos cambió la capa. Lo seleccionamos. Y al derecho le vamos a dar el amarillo. El cual lo tenemos así identificado en planta para distinguirlos. Creo que ya está así. El izquierdo, el verde y el derecho el amarillo estamos bien. Entonces podemos ver. Este era rasante, esta es nuestra transición. Izquierda y derecha. Este es el izquierdo. Y el GR es el derecho. GR es, R es right en inglés, derecho. Podemos ver que nos ha dibujado toda nuestra transición en el perfil. Entonces, para darle salida a ese perfil, para poderle dar salida de datos, entonces vamos a perfiles, definir transición. Vamos a definir primero la izquierda, el 1. Seleccionamos donde arranca. Hacemos que quede seleccionado, que no nos va a quedar un espacio. Tener mucho cuidado con la tecla Shift hundida, presionada la tecla Shift, seleccionamos lo que queremos deseleccionar y volvemos a seleccionar, que quede todo seleccionado, que no nos quedará mal definido. Enter. Muy bien. Ahora vamos a definir el derecho. Tocamos. Listo. Vamos a perfiles. Los editamos.
y vemos que está en negrilla el L, que es el izquierdo, y el R, que es el derecho. Tenemos ya las cotas, las elevaciones del R1, que es el sobreancho derecho, y el L1, que es el sobreancho izquierdo, el existing ground, y tenemos la rasante, que es el center. Vamos a opciones, le decimos que nos reporte todos los datos, le decimos que OK, le decimos reportes. Le decimos que desbloquee el contenido por incremento si queremos. Seleccionamos los datos que queremos que salgan. Este caso es el centro, o sea, el terreno natural, que nos salga el sobreancho derecho, sobreancho izquierdo y nuestra rasante cada 5 metros. Generar. Y aquí tenemos los datos. La abscisa, tenemos terreno natural, sobre ancho derecho, sobre ancho izquierdo, que es L es left, de izquierdo, y R es right, de derecho. Y center, que es nuestra rasante. Aquí tenemos nuestros datos. Lo podemos grabar. Vamos a ver aquí, reporte file, grabar como. Podemos grabar como TXT, lo podemos grabar en este mismo formato. En este mismo formato como lo estamos viendo, que es HTML. Lo podemos grabar también como TXT. Le damos guardar. Nos vamos para el escritorio. Y aquí lo podemos encontrar en TXT. Nuestros datos. El centro, que es la sisa. La cota del sobreancho derecho, sobreancho izquierdo. El centro y la rasante. Le damos close. Podemos cerrar. También nos da formato por acá. Cross section. Si de pronto nos complicamos por ahí, podemos dar aquí editar. Nos pregunta cuál queremos editar. Le decimos que el izquierdo, que el 1. Simplemente nos da. Le decimos que por incremento, que cada 10 metros, por decir algo, y nos lo graba automáticamente. Nos da el lado izquierdo, el sobreancho, y nos da el centro del terreno natural. Le decimos que nos lo grabe. El escritorio le decimos que esté del izquierdo. Pues que OK. Vamos al escritorio. Y aquí tenemos el izquierdo. Las cotas del lado izquierdo. Luego pues las podemos, como anteriormente lo he explicado en los videos, cómo pasarlos a Excel. No lo voy a repetir en el momento. He explicado anteriormente. Tengo el video de rasantes. Cerramos. Si queremos el derecho, simplemente F eje R1. Le damos por incremento. Le decimos que este es el derecho. OK. Tenemos el derecho. Y el eje C, que es nuestro centro, terreno natural. Hemos terminado el video tutorial de cómo
calcular el diseño del sobreancho e integrarlo al proyecto. Espero les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.